El COE Nacional autoriza el retorno voluntario a clases presenciales. Según la semaforización, 29 cantones están en color verde, 179 en amarillo y 13 en rojo. Delincuencia imparable. 20 sujetos armados protagonizaron anoche un tiroteo en el Guasmo Sur de Guayaquil. Hasta ahora se han confirmado 5 personas asesinadas. En lo que va del fin de semana, 18 personas han sido asesinadas en la ciudad. Se han triplicado los crímenes comparados con enero del 2021. Hacemos un recorrido por varias provincias del país para monitorear la situación hospitalaria, debido al aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional. Desempleo y delincuencia son las principales preocupaciones para los guayaquileños, mientras que la crisis económica alarma a los quiteños. En lo internacional, jefes de las diplomacias de Rusia y Estados Unidos dialogaron sobre el conflicto en Ucrania. Luego de la reunión no se obtuvieron resultados concretos. En los deportes, revisamos todos los goles de las principales ligas europeas. Teleamazonas presenta 24 horas con Dayana Monroy. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos inmediatamente con la información. Enero se convierte en el enero más violento de los últimos 12 años. Este viernes Guayaquil vivió una nueva noche de terror. El hecho más violento se registró en el Guasmo Sur, en el sur de la ciudad. En el lugar, 20 sujetos armados asesinaron a 5 personas e hirieron a más de 10. Para más información nos vamos a enlazar con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra precisamente en un lugar donde hace pocos minutos se registró una nueva muerte violenta, esta vez al norte de la ciudad. Luis Alfredo, te escuchamos, por favor, cuéntanos. Dayana, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. En efecto, ya son 8 de la noche con 3 minutos y nosotros nos encontrábamos listos para remitirles la información de lo que hubiera ocurrido durante la noche del último viernes, que ya había sido de terror. Sin embargo, durante este sábado han ocurrido nuevos incidentes. El último en donde nos encontramos, en el norte de Guayaquil, específicamente en un restaurante del norte de la ciudad frente a un conocido centro comercial de la urbe. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Lo que están viendo en estos momentos en imágenes. El lugar ya ha sido cerrado, pues se ha dado una muerte violenta al interior precisamente de un restaurante en el norte de Guayaquil. Pueden observar cómo los elementos policiales se encuentran al interior del mismo recabando la información que se está dando en este momento. Inclusive, si nos pueden acompañar las imágenes, aquí también en los exteriores hay bastantes patrullas de policía, pues realmente es un hecho que está causando alarma en este momento. Una nueva muerte violenta que se está dando hace pocos minutos y la policía aún recaba información. No dan todavía alguna declaración por parte de los uniformados, sin embargo podemos observar cuál es el movimiento a esta hora de la noche, pero como les informamos, esto ocurre ahora. Sin embargo, este viernes también se vivió una noche de terror en Guayaquil, sobre todo en el sur de la ciudad. En la playita del Guasmo, por ejemplo, en el sur de la urbe, se dio una matanza. Según han indicado las autoridades, alrededor de 20 sujetos armados llegaron a una cancha de ese populoso sector y arremetieron a bala a muchas personas. Hay víctimas, por supuesto, y también hubo otros incidentes. El detalle en el siguiente reportaje. Está caliente la zona de la playita. No hay mejor manera de describirlo. Así lo vivieron los moradores del Guasmo Sur este viernes. Una noche de terror. Tiroteo, heridos y muertos fue el saldo de uno de los hechos más violentos en Guayaquil, que apenas pasa por el primer mes del año. Tenemos 5 personas fallecidas, 4 fueron en el mismo sitio y una falleció en el hospital. Esto ocurrió en el sector de la playita en el Guasmo, cerca de las 9 de la noche. A la escena llegaron varios policías por la magnitud del hecho. Allí encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, dentro y fuera de una cancha, cerca del estero. Los responsables, cerca de 20 sujetos armados que llegaron en lancha. Había ingresado unas 2 embarcaciones por el estero con aproximadamente 20 personas armadas con fusiles, subametralladoras, pistolas, revólveres. Le someten a los guardias de ahí de la playita del Guasmo, abren la puerta y vienen acá donde estaban agrupados varias personas y les empiezan a disparar.
Todo ocurrió tan rápido, dicen, que quienes se encontraban en la cancha no tuvieron tiempo para reaccionar y recibieron la ráfaga de tiros. Familiares y vecinos trataron de socorrer a las víctimas y llevarlos a casas de salud en tricimotos o camionetas. La policía asegura que lo ocurrido se debe a guerra entre bandas e investigan si otras muertes violentas también estarían relacionadas. Es una pelea de grupos delincuenciales organizados que quieren tomar posesión acá en el sector del sur. Entonces vamos a trabajar técnicamente con criminalística para hacer una pericia de las municiones que emplearon el día de ayer en las 3 muertes que hubo acá en el Guasmo. Y es que sí, el jueves hubo 3 muertes violentas más en el Guasmo. Y la noche de este viernes también en el Guasmo, pero en la cooperativa El Cóndor, otro asesinato. Tenemos a una persona de 25 a 30 años que ha sido victimado con arma de fuego. 8 indicios balísticos levantados. Más temprano en el sector de Santa Mónica hubo otro tiroteo y en el suburbio 2 muertos y 2 heridos. Fue el saldo de la guerra entre bandas. Los fallecidos son menores de edad. No se puede estar seguro ni en la propia entrada de su casa. Los muchachos han reunido a estar jugando ahí y de repente aparecen carros de dudosa procedencia y de repente coge y te disparan. La mañana de este sábado un helicóptero sobrevolaba la zona del Guasmo. Guayaquil está a merced de la delincuencia. Esa es la información a esta hora de la noche, lo pudieron observar. La guerra entre bandas sigue causando conmoción y víctimas en Guayaquil. Lo pudieron observar lo que ocurrió en el Guasmo Sur la noche de este viernes. Realmente una noche de terror, así lo denominaron los propios moradores. Y hoy a esta hora de la noche, Dayana, insistimos, en donde nos encontramos en el norte de Guayaquil, la policía sigue en este punto, al interior de un restaurante que se encuentra frente a un conocido centro comercial del norte de la urbe, recabando indicios, recabando la información que se da a este momento, pues un ciudadano habría sido asesinado en este lugar hace pocos minutos. Indicamos, esto ocurrió el viernes, lo vieron en el reportaje, y de nuevo, esta noche, noche del sábado, siguen ocurriendo muertes violentas. Nos indican también que en horas de la tarde, ya casi finalizando la tarde, se han dado otros intentos de asesinato y sicariatos en otros puntos de la ciudad, inclusive en cantones aledaños como Daule. Esa es la información que se está desarrollando a esta hora de la noche en vivo. Siguen ocurriendo las muertes violentas y la policía sigue recabando indicios. Esa es la información, Dayana, a esta hora de la noche. Lo pudimos observar en el reportaje. Un viernes de terror y este sábado, sin duda alguna, lo que estamos viendo en estos momentos en vivo, las muertes violentas continúa. Hay que tomarlo muy en cuenta, pues sin duda esto está causando zozobra y está cobrando víctimas en la ciudad de Guayaquil. Tú continúas con más en estudios a esta hora, Dayana. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes también de los próximos reportes en nuestros siguientes espacios. Y decir, como ustedes lo vieron, ¿no? Asesinatos, pero también drogas es la constante del país durante los últimos meses. Esta semana se convirtió en una de las más duras en récord de cocaína incautada y también de muertes violentas. Los asesinatos se han triplicado si los comparamos con el 2021. Solo en el fin de semana fueron 18, pero hay que sumarle uno más, 19 los crímenes en Guayaquil, 31 durante la semana, es decir, 5 asesinatos por día. 2 policías, una joven de 21 años, un turista holandés, un trabajador venezolano, una mujer y al menos un menor de edad. Son algunas de las víctimas de esta semana en Guayaquil. Cerramos la semana anterior con un policía asesinado y comenzamos la siguiente con un joven de 21 años que recibió un tiro en la cabeza por resistirse al robo de su vehículo. El martes, una mujer fue ejecutada tras ser lanzada de un vehículo en el suburbio de Guayaquil. Ese mismo día, el sargento Freddy Las, al intentar impedir un robo al norte de Guayaquil, también fue asesinado. Como si no pudiera pasar nada más para sentirnos peor. Un ciudadano holandés fue asesinado en una de las zonas turísticas más importantes de la ciudad el miércoles. El jueves, en un parque, 3 hombres fueron asesinados a tiros con un fusil. Ese mismo día, un repartidor venezolano que se perdió en la Flor de Bastión recibió 2 disparos en la cabeza y uno en el abdomen por robarle su motocicleta. Y para cerrar el viernes, 2 balaceras. En una de ellas murió un menor de edad y en otra al menos 5 hombres. Pero son solo parte de las cifras de esta semana. Una de las semanas más violentas de los últimos años en la ciudad. Solo durante el fin de semana se asesinaron a 18 personas en Guayaquil y 30 durante toda la semana. Es decir, 5 muertes por día. Estamos faltos de comprender, porque estamos mirando cifras y estamos mirando sucesos. Y los hechos que han pasado no son simples cifras o simples sucesos.
son respuestas de un fenómeno, de un proceso fenomenológico que hay que estudiarlo desde la ciencia social. Aunque las cifras se empeñan en demostrarnos que esto ya no es una percepción ciudadana. En Guayaquil se han registrado 72 asesinatos en lo que va de enero, es decir, 72 asesinatos en 22 días. En el 2021, en ese mismo periodo, se dieron 20 crímenes, o sea, los asesinatos se han más que triplicado. Pero es importante también dar a conocer que el año anterior, en el mes de enero, el país estaba en estado de excepción y estaba en confinado. Es por eso que muchas veces van a ver esa relación de que hoy hay un mayor incremento en muertes violentas. Pero lo cierto es que estas cifras ya son históricas. Este es el número de asesinatos más alto registrado en enero en los últimos 12 años. Revisemos las cifras. En 2010 se dieron 51 asesinatos, bajó en 2012 con 18 asesinatos. Los crímenes subieron en 2016 con 25 asesinatos, 14 en el 2018. Se duplican los crímenes en el 2020 con 28 muertes, 29 en el 2021 y se triplicó la cifra en el 2022. Y esta situación no es exclusiva de esta ciudad, pues en el país el año pasado hubo 77 crímenes. Este año ya son 211 las muertes violentas en Ecuador. Si no categorizamos bien, terminamos nuevamente pensando que es un problema de policía y que aumentando policías o aumentando operativos en la calle se va a solucionar el problema. Según las autoridades, esta cantidad de crímenes tiene que ver con la lucha contra la droga. Pero si bien gran parte de los asesinados registra antecedentes por microtráfico, sobre todo, muchos de los fallecidos fueron asesinados por impedir, oponerse o simplemente por estar durante un robo. Aunque también es cierto que las incautaciones han crecido. De hecho, la cifra también es histórica. En un solo decomiso, la policía logró incautar 8 toneladas de droga. El año pasado, la policía incautó 210 toneladas de droga. Y en aquel momento se relacionó a la violencia expresada en las cárceles. También con estos decomisos. Pero la pregunta honesta es, ¿hay más decomisos porque hay más control o porque simplemente hay más droga? Se ha triplicado también la producción de droga en Colombia y se ha triplicado la producción de droga en el Perú. Es decir, hay más oferta y también hay más consumo, hay más demanda en el Ecuador. Tomándole la palabra a las autoridades, ellos han dicho que mientras la lucha contra la droga no termine, las muertes tampoco. Lo triste es que el mundo no ha logrado acabar con la droga, mientras el país y sobre todo Guayaquil se hunden en sangre. Y no solo por esta causa. Dayana Monroy, 24 horas. El desempleo y también la delincuencia son los principales problemas del país, según las encuestas. La delincuencia es la gran preocupación para los guayaquileños, obviamente, mientras que la crisis económica para los quiteños. ¿Qué preocupación no deja dormir a los ecuatorianos? La respuesta varía de acuerdo a dónde se pregunte, pero van entre la situación económica, delincuencia, desempleo, y ya no a muchos le preocupa la pandemia. Si se pregunta en Guayaquil, la respuesta es inmediata. La inseguridad. Estamos sin protección, sin la inseguridad total. ¿Qué le temo más? Hoy en día la delincuencia. En cambio, en Quito, la principal preocupación radica en el desempleo, aunque ciudadanos como Marlon Vélez de Esmeraldas no logran ver lo uno sin asociarlo inmediatamente como consecuencia de lo otro. Así que a él le preocupan ambas. Por la falta de empleo es que se emerge este índice delincuencial que está subiendo aquí en este momento en nuestro país. Tiene que crear fuentes de trabajo. A los más jóvenes lo que les preocupa es el desempleo. Desempleo. Y es un caso también mío porque por medio de la pandemia también he perdido lo que es mi trabajo. La estabilidad laboral justamente de los jóvenes. Mientras que Tomás Quintana de Cuenca cree que esto es cíclico, pero que hay una preocupación en este momento que prima. Me parece que es lo que más le preocupa a la gente ahora, o sea, las tres cosas están entre la gente este momento como tema de preocupación, pero en este momento me parece que ahora la inseguridad es algo que le preocupa más a la gente. Y así las respuestas giran en torno a inseguridad, sobre todo si se pregunta en la costa, y a desempleo si se pregunta en la sierra. Y tal como reflejan las encuestas, hoy ya no muchos responden el COVID como principal problema. La inseguridad, como en todo el país, ¿no? Eso es lo que nos preocupa bastante. La pandemia es algo que está ahí, tenemos que aprender a vivir. Aunque para algunos ningún problema es aislado, pues la pandemia ha ahondado el desempleo. Y el desempleo es un factor fundamental en el análisis de la delincuencia. Dayana Monroy, 24 horas.
Es momento de nuestra primera pausa, pero al volver vamos a revisar las resoluciones del COE Nacional y también tenemos a nuestros corresponsales desplegados en diferentes ciudades del país, desde Babahoyo, Cuenca e Ibarra, para monitorear la situación hospitalaria por casos de COVID-19 a nivel nacional. Ya regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Retomamos la información. El COE Nacional resolvió autorizar desde este lunes el retorno voluntario a las clases presenciales tras registrar una disminución de casos de COVID-19 esta semana. La mayoría de cantones pasó de color rojo a color amarillo en la semaforización en pocos días. Tras el preocupante repunte de casos COVID-19 registrado en este inicio del 2022 a escala nacional, la tendencia a la alza llegó a su fin en la tercera semana de enero. Se reporta una disminución de 10.000 casos en comparación a las cifras de la semana anterior. Como ustedes pueden ver, hay una disminución considerable de casos. La segunda semana en la cual tuvimos 47.053, ¿no? En esta semana tenemos 37.180 casos reportados confirmados. Por esta razón, la mayoría de cantones pasa al semáforo amarillo. En la segunda semana de enero, 193 cantones se ubicaron en el color rojo, 26 en amarillo y 2 en verde. Mientras que en esta tercera semana de enero, solo 13 cantones se mantienen en rojo, la mayoría, 171, está en color amarillo y 29 en verde. Las ciudades grandes, ¿no? Como Quito, por la población, obviamente Quito, Guayaquil, Cuenca están en semáforo amarillo. Con este nuevo escenario, la ministra de Educación, María Brown, confirmó que desde este lunes 24 de enero se permitirá el regreso a las aulas presenciales de forma voluntaria, medida que regirá en los planteles fiscales, fiscomisionales y particulares. En rojo, en verde y en amarillo, mientras continúe el semáforo, la educación en asistencia presencial es voluntaria. Esto quiere decir que las familias tienen la última palabra sobre qué va a pasar con sus hijos. Sin embargo, les instamos a que siempre prioricen la educación presencial. También hay cambios en cuanto al teletrabajo en dependencias de la función ejecutiva. Solo en el color rojo se mantiene un mayor porcentaje de trabajadores bajo esa modalidad. Hay un grupo pequeño de cantones con semáforo rojo, son 13, apenas el 6%, que tendrán un teletrabajo del 70% y una presencialidad del 30%. En los cantones en amarillo, el teletrabajo será del 50% y en verde será del 25%. En la rueda de prensa, las autoridades enfatizaron que depende de la ciudadanía que las condiciones epidemiológicas sigan mejorando, como lo evidenciado en esta tercera semana de enero. Por eso insistieron que no es momento de relajarse en las medidas de bioseguridad y volvieron a hacer una invitación a vacunarse. Alberto Luna, 24 horas. Y el aumento de contagios de COVID-19 continúa también en la ciudad de Guayaquil. A la par, pacientes siguen llegando a los hospitales, mientras que la jornada de vacunación se desarrolló este fin de semana en el puerto principal sin ninguna novedad. Guayaquil, cantón que se encuentra en semáforo rojo debido al embate de la pandemia, continúa con el número de contagios al alza. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, el incremento de casos en una semana fue del 24%. Tan solo el puerto principal registra más de 83.000 contagios y en toda la provincia del Guayas, más de 113.000. Familiares esperan por días en los exteriores de los hospitales de la ciudad a que sus seres queridos se recuperen. Ya tenemos 8 días acá en el hospital, esperamos respuesta todos los días vía telefónica porque nuestros familiares, algunos están en el área UCI. Y es que el aumento de casos ha derivado en alta demanda de camas. Tan solo el Ministerio de Salud cuenta con 8 hospitales en Guayaquil, Durán y San Borondón. En esas casas de salud, la ocupación es del 83% en las áreas de hospitalización y del 97% en cuidados intensivos. Para satisfacer la demanda, se gestiona el aumento de camas. Igual son sus familiares, hay personas que están de otros lugares y tienen que esperar a sus familiares que están adentro. De ahí que los expertos en salud insisten a la ciudadanía a mantener los cuidados, medidas de bioseguridad y, por supuesto, a vacunarse. La jornada de este sábado se desarrolló con normalidad, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, aplicando primeras, segundas y terceras dosis. En 11 centros de salud, 8 unidades educativas, 3 centros comerciales y las terminales terrestres. Es muy importante porque ahorita mire que se están presentando nuevas variantes y para ya estar inmunizado completamente. La jornada continuará este domingo para la población a partir de los 5 años. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Mientras que en Quito, con el aumento de casos positivos de COVID-19, los hospitales en la capital ya superaron el 90% de ocupación.
lo cual ha conllevado a activar los planes de contingencia. A pesar de que los cuadros de los pacientes son menos graves que el año pasado, los médicos recuerdan a los ciudadanos que no es momento de relajarse. Con el aumento de casos de COVID-19, es así como lucen los puntos de triaje. Ahorita voy a hacerme la prueba de hisopado porque estoy con síntomas que presuntamente estoy con COVID. Yo veo que ahora hay más alto contagio. Sí, está la gente bastante contagiada. Y esto también ha llevado al Ministerio de Salud a activar su plan de contingencia. El Hospital Centinela Pablo Arturo Suárez ya se encuentra con un 91% de ocupación en el área de hospitalización y con un 100% en el área de cuidados intensivos. Por eso se activaron 2 hospitales más, el Docente de Calderón y el Hospital Enrique Garcés. El Hospital Enrique Garcés tenemos 16 camas, están ocupadas un 65%. En terapia intensiva tenemos 6 camas, de las cuales está el 50% de ocupación. Sin embargo, las autoridades señalan que en su mayoría el cuadro de los pacientes no es crítico y se genera una alta rotación de camas. Con recuperación pronta, es decir, un promedio de hospitalización de 5 días hasta 9 días. En la red del IES la situación es similar. El Hospital del IES Quito Sur tiene una ocupación del 90%. En terapia intensiva, de las 18 camas asignadas para pacientes COVID, tenemos 100% de ocupación. No tenemos hoy por hoy esta famosa lista de espera. Según los médicos, durante la primera semana de febrero empezará a descender el número de contagios. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y en la provincia de Los Ríos aumentan también los contagios de COVID-19. La atención en varias casas de salud ya ha colapsado por la actual situación sanitaria. Vamos a consultarle directamente con Martín Soto, quien tiene todos los detalles. Martín, adelante. Muchas gracias, compañeros en estudios. Buenas noches. Efectivamente, la situación de los hospitales en la provincia de Los Ríos empeora con el pasar de los días. En Babahoyo, los hospitales se encuentran al 80% de su capacidad, mientras que en Quevedo, los 2 hospitales para atención de COVID-19 están colapsados. Aquí les presentamos la información. Más de 300 pacientes diarios con sintomatología respiratoria recibe el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Ministerio de Salud Pública en Quevedo, provincia de Los Ríos. Esto hizo que colapse y de las 71 camas de este hospital ya no hay disponibles para atención. No hay camas para nada, para ninguna patología en los actuales momentos, porque camas de otras patologías hemos tenido que incrementar para atender pacientes con COVID. Situación similar ocurre en el hospital del IES Quevedo. Las áreas de triaje reciben gran demanda de pacientes. Por esa razón existe la propuesta de que otras unidades hospitalarias en los cantones vecinos puedan recibir pacientes en proceso de recuperación. Frente a esta situación, los familiares de pacientes ingresados reconocen la complejidad de la situación. Mientras tanto, en los hospitales IES Babahoyo y el Martín y Casa del Ministerio de Salud Pública se encuentran al 80% de su capacidad en las áreas para atención de COVID-19. Con esta información me despido desde Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Continúan ustedes con más detalles en estudios. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, Martín, desde Babahoyo. Ahora queremos revisar cuál es la situación en la ciudad de Cuenca, pues los casos también han aumentado. De hecho, se dice que es la semana más crítica durante esta nueva ola. Los contagios han incrementado notablemente a tal punto de que la ocupación hospitalaria ya está al tope. El contacto ahora es con Iván Rodríguez. Adelante, Iván, cuéntanos. Buenas noches, gracias. Por el momento el COE cantonal de Cuenca no implementará nuevas medidas debido al incremento de casos COVID en la ciudad. Eso sí, exhorta a la comunidad a mantener los cuidados de bioseguridad. Les tenemos los detalles a continuación. En lo que va de la pandemia, esta semana fue la más crítica en Cuenca según las autoridades de salud. La curva de contagios llegó a su nivel más alto. Esto provocó que la ocupación hospitalaria esté al tope. Recordarán ustedes que estábamos manejando 15 pacientes estables, ahora estamos casi con el doble. De igual manera en los pacientes UCI.
En los hospitales Centinela, el José Carrasco del IES y el Vicente Corral Moscoso ya se pasó una fase 3. Por ahora, y debido al alto número de contagios, no se ha pensado en relajar las medidas dispuestas por el COE cantonal con respecto al aforo y la restricción de ciertos lugares, como bares, discotecas, centros de tolerancia y más. Yo sé que hay decisiones complejas y difíciles que se están tomando por unas par de semanas, sin embargo es precisamente para luego de eso tener cierta tranquilidad. Si no lo hacemos, posiblemente el periodo en el cual tengamos que generar restricciones mucho más complejas puede ser mayor. De forma paralela, el municipio de Cuenca realiza pruebas gratuitas en zonas periféricas de la ciudad. En tanto, la vacunación en terceras dosis avanza. Se espera la semana próxima muestre un mejor panorama y los casos comiencen a disminuir. Y flexibilizar las medidas tampoco es una opción por el momento. En todo caso, eso dependerá del número de contagios y sobre todo de la ocupación en los hospitales. Son las novedades que les tenemos desde la ciudad de Cuenca. Volvemos con ustedes a los estudios de Mi Parte. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, Iván. Y el panorama se repite en la provincia de Imbabura, la cual reporta un rebrote también de contagios de COVID-19 en su población durante las últimas semanas. Allí está David Vizcaíno y le pedimos detalles. Adelante, David. El Consejo de Salud de la ciudad de Ibarra está realizando pruebas anti-COVID de manera gratuita. Nosotros hemos realizado el siguiente reportaje. Adelante. Desde el inicio de este año 2022, Imbabura ha presentado altos índices de contagios por COVID-19, pese a tener un gran porcentaje de su población vacunada con segundas dosis. Pero con la dosis de refuerzo, solo existen 52,000 personas que están vacunadas y esto equivale al 12% de nuestra población. En Imbabura, con punto de corte a la fecha de hoy, se han detectado 20.118 casos positivos para COVID. UCI se están ocupadas 4 de las 6 camas disponibles. Entre jueves y viernes se realizaron cerca de 3.000 pruebas rápidas gratuitas a las personas que se acercaron de manera voluntaria al obelisco de la estación. Accedan a esta prueba rápida que ya da luces. Cuando hay algún indicio ya o sale un positivo aquí, mandamos a la verificación. Podrían tomar las medidas correspondientes para proteger a sus familias, a sus amigos y para poder evitar la propagación del virus. Y según recomendaciones de varios expertos de la salud, es momento de utilizar doble mascarilla, además del lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Ese es el informe desde el monumento al Redondel de la Madre aquí en la ciudad de Ibarra. Regresamos con ustedes y más noticias en estudios. Muy buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches y muchísimas gracias también, David, precisamente desde el punto del país en el que se encuentra. Y hay que contarles ahora que Ecuador, los niños de entre 3 y 4 años recibirán a partir del próximo mes la vacuna de Sinovac contra el coronavirus, mientras en Estados Unidos se ofrecen pruebas de COVID gratuitas a domicilio. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene todos los detalles. Joana. ¿Qué tal? Desde el próximo mes, miles de niños en Ecuador podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus. La vacunación para este grupo se da en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el país. Ecuador amplía su grupo objetivo para la vacunación contra el coronavirus. En las próximas semanas, los niños entre 3 y 4 años podrán acceder a las dosis para enfrentar el virus. Según el Ministerio de Salud, la vacunación para este grupo está prevista que se inicie en febrero y los niños recibirán la dosis de Sinovac. A finales de 2021, Ecuador aprobó la vacunación con Sinovac para niños desde los 5 años y con Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 17 años. Datos del vacunómetro reflejan que de 5 a 11 años el 76% de los niños tienen al menos una vacuna, mientras que el 58% tiene ambas dosis contra el coronavirus. Morona Santiago con el 57.26%, Galápagos con el 60% y Los Ríos con el 64% son las provincias con menos población de entre 5 a 11 años vacunada con una dosis. La vacunación para este grupo de edad se da en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el país, pero son los niños los más afectados. Según el Ministerio de Salud, hasta el 16 de enero, 47 menores se mantienen internados en casas de salud. De ellos, 37 se encuentran en hospitalización y 10 en unidades de cuidados intensivos pediátricas, aunque esta cifra es muy distante a la que manejan las casas de salud particulares.
Y en la información internacional sobre COVID-19, Estados Unidos ya puso en funcionamiento una página web para pedir pruebas de COVID-19 gratuitas. La plataforma permite que las personas soliciten un máximo de 4 pruebas y llegarán directamente a sus hogares. Sí, lo escuchó bien, veamos. El gobierno estadounidense habilitó esta semana un sitio web para pedir pruebas rápidas de COVID-19 completamente gratis. El sitio covidtest.gov tiene un enlace que lo lleva a un formulario. Ahí los interesados deberán colocar su nombre, correo electrónico y dirección postal donde recibirán los tests rápidos. A cada residencia se le permitirá ordenar un máximo de 4 pruebas de antígeno. Estas serán enviadas por el Servicio Postal de Estados Unidos y llegarán a su destino entre 7 y 12 días después de la solicitud. El presidente Joe Biden anunció el mes pasado que Estados Unidos adquiriría 500 millones de test caseros para dar inicio al programa y el jueves pasado indicó que esa cifra se duplicaría a 1.000 millones. Las autoridades recordaron además que las aseguradoras tienen la orden de cubrir el costo de las pruebas caseras, por lo cual los ciudadanos podrán ser reembolsados por aquellas que compren en farmacias u otros negocios. Las compañías pueden cubrir un máximo de 8 tests por mes. Cuando empezó la pandemia vimos cómo el mundo entero se vio obligado a confinarse y reducir al máximo su actividad. Esto provocó un mejoramiento de la capa de ozono y la recuperación de varios ecosistemas. Sin embargo, a medida que pasan los meses, la historia va cambiando y a diario se desechan miles de millones de mascarillas. Solo en Perú se lanzan a la basura más de 14 millones de cubrebocas al día. El mundo entero sigue registrando a diario millones de casos por COVID-19 y tras la aparición de la variante Omicron, los contagios son más rápidos. El distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas siguen siendo las medidas más efectivas para evitar propagar el virus. Si bien contribuyen a la protección de nuestra salud, una de estas disposiciones genera también un fuerte impacto en nuestro medio ambiente. Un estudio realizado por el Ministerio de Ambiente de Perú señaló que el país desecha un promedio de 14.983.383 mascarillas a diario tras haberlas usado una sola vez. La investigación, que será publicada al detalle en marzo, identificó que, considerando que una mascarilla quirúrgica común pesa 5 gramos en promedio, esta cantidad de implementos se traduce en aproximadamente 74,9 toneladas de desechos plásticos por día y 27.344,7 toneladas por año. Además, el estudio asegura que la pandemia no solo ha provocado el aumento del uso de productos desechables como cubrebocas, sino también de otros implementos de seguridad como guantes, protectores faciales, trajes médicos de protección y kits de pruebas. Sobre el adecuado manejo de estos insumos, el informe sugiere que, en el caso de las mascarillas, deben doblarse a la mitad de modo que las gotículas desprendidas de la nariz y boca no queden expuestas. Luego se deben romper las tiras, lazos o bandas. Tanto las mascarillas como los guantes deben disponerse en una bolsa plástica que debe ser amarrada con doble nudo y en medida de lo posible se le debe rociar lejía al 0.5% de dilución. En todo el mundo y desde que inició la pandemia, más de 334.101.000 personas se han contagiado por COVID-19, aunque la cifra puede ser mucho mayor e incluso incalculable si tomamos en cuenta el subregistro en cada país. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana, con tu reporte semanal sobre COVID-19. Amigos, una nueva pausa. La Contraloría General del Estado ha confirmado glosas superiores a los 93 millones de dólares por una obra que no ha sido operada ni tampoco ha sido recibida. La lista de irregularidades detectadas en otro de los millonarios proyectos hidroeléctricos que no terminan de despegar es larga. Toachi Pilatón es ahora también un caso que llegará más temprano que tarde a manos de la justicia para identificar a los responsables. Esta vez la Contraloría General del Estado ha detectado, por ejemplo, demora en la entrega de los hitos, filtraciones, fallas estructurales y además que no hubo sanciones. De ahí que a través de este informe general se ha logrado establecer glosas que serán aplicadas tanto a la contratista, que es la empresa International Water Electric Corp., además de los administradores del contrato.
Contraloría dice en el informe que en cuanto al incumplimiento de plazos y por la falta de cobro de multas y garantías, se establece una glosa superior a los 29.8 millones de dólares. Y quizá no es lo más grave, pues se han detectado defectos en la construcción. Esto ha incrementado en costo de obras adicionales y reparaciones. De ahí que por los defectos se establece una glosa superior a los 63.7 millones de dólares. Defectos que han impedido ponerla en operación y por los cuales desde el 2019 se han hecho inversiones adicionales por sobre los 126 millones de dólares. Se espera que la operación de esta central arranque en este mes de febrero. Fausto Yepes, 24 horas. Usuarios hacen filas para reclamar por los elevados costos en sus planillas de energía eléctrica. Desde CENEL señalan que no ha existido un aumento en la tarifa y que la etapa invernal el consumo de los usuarios pues aumenta, pero esto no convence a los ciudadanos. Transcurre el primer mes del año y un escenario que ya se ha vivido antes se repite. Filas en los exteriores de CENEL en Guayaquil. Usuarios una vez más denuncian elevados cobros en sus planillas. Están demasiado altas las planillas. Antes se pagaba 30 y ahora me han salido 130. Él es Santiago. Señala que el costo de su planilla es de $30 en promedio, pero la última factura lo dejó sorprendido, pues hubo un importante incremento. Con medidor inteligente me ha facturado más, 200 kilovatios de aumento. $40, $38, ahora me sale con $70, pues casi el doble. Desde CENEL responden, señalan que son conscientes que están recibiendo quejas, pero que no se ha subido la tarifa, dicen, y aseguran que en la etapa invernal los usuarios consumen más energía, de ahí el aumento en la factura. El hecho del uso de un ventilador, el hecho del uso de un aire acondicionado, esto genera prácticamente que el consumo se eleve, no hay el tema de alza de la tarifa. Sin embargo, los usuarios que llegan a CENEL a hacer sus reclamos señalan que esto no justifica los elevados valores en sus planillas, que pueden ser del doble o más. Ese es el caso de Regina, por ejemplo. Su planilla registra un importante incremento, pero ella ni siquiera estaba en el país. Son de 15, 16 dólares todos los meses. Yo vivo sola y en el mes de octubre tengo una facturación como de 500 dólares. En cuanto a recaudación por cobro de planillas, hay cifras que sorprenden. En 2020, abril, mayo y junio, fueron meses en los que los ciudadanos se aislaron en sus casas por la pandemia, lo que implicaría un mayor consumo de energía eléctrica. Sin embargo, en 2021, con las personas de vuelta en la calle, se recaudó más. En abril de 2020 se facturó más de 96 millones de dólares, pero en abril de 2021 esa cifra ascendió a más de 110 millones. En mayo de 2020 se recaudó más de 95 millones de dólares, pero en 2021 subió a más de 104 millones. Y en junio pasó de 90 millones en 2020 a 93 millones en 2021. Y así ocurrió en adelante cada mes. La ciudadanía estuvo confinada, eso prácticamente obligó a que se incremente el consumo residencial. Entonces, por esa razón se justifica que haya habido un incremento en los consumos. CENEL sostiene que realizan la ectofacturación a sus usuarios, es decir, que se cobra con base en un consumo real, aunque hay un 20% de los usuarios en Guayaquil que no cuentan con ese sistema. Dependemos en este caso de personal contratista que está sujeto a este tipo de errores. Mandamos cuadrillas a que verifiquen en los domicilios la lectura del medidor. Pero Marcela señala que meses atrás ya pasó por esto. Inspeccionaron su medidor, lo cambiaron y hoy otra vez hace fila por un reclamo, pues nuevamente su planilla marca un valor que considera excesivo. Han ido a cambiarme el medidor, han cambiado la base y igualmente sigue el consumo. Por todo esto, los usuarios piden que se revisen los cobros que llegan a sus planillas, pues se sienten perjudicados. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 2 jueces otorgaron medidas cautelares a favor de rutas y también de frecuencias suspendidas por sospechas de irregularidades. El fallo fue duramente criticado desde la Agencia Nacional de Tránsito. El fallo de los jueces permite el retorno a las carreteras de más de 200 buses de 64 operadoras, cuyas frecuencias habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Tránsito al detectar posibles irregularidades en la entrega de los permisos. Hay jueces que han dado primero, han priorizado los ingresos económicos de las operadoras que la seguridad y la vida de miles de pasajeros. Se trata de 302 rutas y 1.632 frecuencias que, según la ANT, fueron adjudicadas al inicio de la pandemia sin cumplir los requisitos legales. Tenemos la certeza que no podían haberse dado resoluciones en medio de pandemia, cuando estábamos confinados. Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, este fallo abre 2 posibilidades. La primera, que la Agencia Nacional de Tránsito no cumplió con el debido proceso, es decir,
que independientemente de que todos tengamos claro de que efectivamente ahí existieron irregularidades, se debe cumplir con el debido proceso en el momento de sancionar o marcar un proceso para suspender o revocar un título habilitante. Y segundo, obviamente, nos deja mucho que pensar sobre la administración de justicia. Lo que para Buendía sí está absolutamente claro es lo siguiente. Yo lo digo con todas sus letras. La transportación pública en el Ecuador en el otorgamiento de títulos habilitantes es una mafia. Respecto a las medidas cautelares concedidas por los jueces de Santa Elena y Santo Domingo, la NT pedirá que sean revocadas y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura. Ganamos una acción de protección en Guaranda, una medida cautelar, perdón, que nos solicitaba exactamente lo mismo. Pero en este caso la jueza sí nos llamó a audiencia y sí nos escuchó y declaró que no se vulneran derechos constitucionales y por esa razón nos ha dado la razón. Lo mismo ya nos pasó hace una semana en la Troncal. En los próximos días se desarrollarán las audiencias que definirán si la justicia da la razón a la NT o a las operadoras suspendidas. Alberto Luna, 24 horas. Amigos, volvemos nuevamente a enlazarnos con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga. Él nos tiene más detalles sobre el asesinato registrado esta noche en un restaurante al norte de Guayaquil. Luis Alfredo, ¿qué más sabemos? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Dayana, amigos televidentes? Efectivamente, nosotros continuamos acá en el norte de Guayaquil y rápidamente vamos a mostrarles cuáles son las imágenes y el movimiento a esta hora aquí en este punto al interior de un restaurante, precisamente donde ocurrió esta nueva muerte violenta. Pueden observar que los uniformados están recabando la información en el sitio, según lo que conocemos, para que conozcan también la actualización de la información a esta hora de la noche en vivo. Esta nueva muerte violenta, la víctima sería un hombre adulto, de lo que se conoce hasta el momento. Y escúchenlo muy bien para que conozcan la gravedad de la situación. Se han recogido cerca de 25 indicios balísticos. Para tener más información a esta hora en vivo tenemos al coronel Pablo Fajardo, jefe del distrito Modelo. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas noches a esta hora en vivo. ¿Qué fue lo que habría ocurrido? ¿Cómo ocurrió esta nueva muerte violenta aquí en el norte de Guayaquil? Muy buenas noches a toda la comunidad. En realidad, lamentable lo que ha sucedido hace momentos atrás. Exactamente hoy, ahora a eso de las 18 horas con 55 minutos, ingresan dos individuos portando un ramo de flores y se dirigen de manera directa. Es decir, no fue un evento que sucedió en la vía pública. ¿Fue premeditado? Fue premeditado y ingresan de manera directa a la mesa de dos clientes y le propinan disparos de manera directa a uno de ellos, causándole la muerte de manera inmediata. Es un hombre la víctima, no hay más víctimas. Es un hombre y de acuerdo a las versiones de los meseros de aquí del lugar, posiblemente serían de nacionalidad extranjera, puesto que el idioma español no lo dominaban con suficiente fluidez. Es decir, que aún no se puede saber si quizás tiene que ver con antecedentes o algo así. ¿Se conoce el momento o aún no se sabe? No, al momento es demasiado prematuro establecer todo eso, puesto que nuestras unidades de investigación y de inteligencia están activadas en el lugar de los hechos, recogiendo las evidencias e indicios encontrados en el lugar, que al momento se ha contado 25 indicios balísticos dispersados en diferentes lugares de aquí del evento. Son dos sujetos los que producen esto y logran huir del sitio. Aún no se conoce quiénes serían. Sí, no se conoce quiénes serían. Estamos revisando el sistema de videovigilancia para determinar posibles causantes que hicieron este evento. Perfecto, agradecemos al coronel Pablo Fajardo, jefe del distrito Modelo. Escucharon la información a esta hora que se produce en vivo, tras esta nueva muerte violenta en el norte de Guayaquil, al interior de un restaurante. Un hombre falleció producto, o ha sido asesinado producto de una nueva muerte violenta, 25 indicios balísticos. Ahora, muy bien, también para que lo conozcan también, Dayana, es que en el sur, en el Guasmo, vimos más temprano la nota que se había reportado o la situación que ocurrió la noche del viernes, pues hace pocos minutos también en el sur, otra vez en el sector del Guasmo, se ha presentado una nueva muerte violenta. Acciones y temas preocupantes que se están realizando a esta hora, en vivo, mientras estamos relatando los hechos. Cifras y acontecimientos sin duda preocupantes y vamos a estar pendientes a cómo se desarrolla la jornada de esta noche y llevaremos más información en las próximas emisiones. Mientras tanto, continúas tú, Dayana, en estudios. La situación preocupa. Gracias, definitivamente sí, ya teníamos hasta hace poco 18 asesinados en 2 días, ya van 19 y el fin de semana todavía no termina. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos.